Antes que nada, bueno, quiero agradecerles por estar aquí y reconocerles que eh, son gente que atiende a una de estas llamadas. La idea es compartir un poquito de información y me encanta que tengas esa disposición de aprender y de compartir con nosotros un rato de un sábado por la tarde. Sé que probablemente es un rato donde probablemente estemos en familia, son fechas donde hay muchas cosas por hacer, muchas compras, en algunos países están con un feriado largo, etcétera. Entonces, pues reconocerles su decisión de estar hoy aquí y reconocérselos. Así que lo que quiero compartir con ustedes hoy es un tema, no va a ser una conferencia muy extensa, es una conferencia breve y básicamente surgió de de dos cosas. Un ejercicio que hace algún tiempo me había compartido un coach y además de ello, que tenía por allí con ganas de compartirlo, pero además leí un post que me motivó a hablar del tema de lo que creemos que es imposible. Entonces, déjenme que voy a iniciar con poner la presentación. Y bueno, lo que quisiera que al final de la conferencia es que nos cuestionemos qué realmente es imposible y si imposible realmente simplemente es una palabra. Eso es quisiera que se fuera el mensaje con que nos quedemos después de este rato que compartamos hoy, de esta charla. Y antes que nada, dije bienvenidos una vez más. El tema que vamos a tratar, como les comenté y el que les envíen los correos, es cómo lograr esas metas que crees imposibles. Antes que nada, porque creo que hay alguna gente que no me conoce, que viene por primera vez a la sala, quiero brevemente presentarme y decirles que mi nombre es Luis Antonio Chacón, para los que algunos no tenían toda la información completa. Soy coach y editor de Tipsplan. Todos, si están aquí es porque de una u otra forma se han vinculado con Tipsplan, ya sea en Facebook o a través del blog. Y pues soy padre de familia, estoy felizmente casado, gracias a Dios, radico en Costa Rica. Eh, Dicen que Costa Rica es el país más feliz del mundo, así que pues tengo muchos motivos para ser feliz y la verdad que sí, creo que es un país donde se puede vivir bien y siempre con ciertas cosas que uno quisiera pues, que sean mejores, pero gracias a Dios me siento muy bien aquí. En cuanto a mi experiencia profesional, les quiero compartir que pues siempre he sido un emprendedor. Desde muy chico he trabajado en todo tipo de trabajos incluso en el campo, recogiendo café, pintando casas, era mi trabajo de vacaciones durante la adolescencia. Y este, más adelante decidí estudiar arquitectura, después salí de la escuela de arquitectura porque hubo algunas situaciones en la escuela y me vinculé con el diseño publicitario, que era una de las áreas que me gustaba mucho, y me gradué de diseñador gráfico. Allí he ejercido desde muy pronto de que terminé la profesión, prácticamente a los 2 años de haber terminado la profesión, empecé mi negocio propio y tengo desde entonces mi negocio propio en el campo de diseño gráfico. Más adelante monté una empresa en el campo de diseño de páginas web, en la cual ahorita la comparto con unos socios. Y esto me llevó, el diseño de páginas web más los proyectos que hacía a nivel gráfico, me llevó a especializarme en lo que es administración de proyectos. Por eso terminé haciendo una maestría en el tema de administración de proyectos, con lo cual pues siempre buscando formas de ayudar a las personas y ayudar a mis clientes a que pudieran desarrollar sus proyectos con éxito. Más adelante descubrí el coaching y me pareció una herramienta pues fabulosa para compartir más con las personas y además para ayudar a las personas a lograr sus proyectos. Lo empecé también vinculándome con un coach que me ayudó mucho con mis proyectos personales y pues sigo trabajando en ello. Y eso me llevó, como les digo, al prepararme como coach y hoy en día pues hago pues coaching tanto coaching de vida como ayuda a las personas concretamente con sus proyectos, utilizando mi experiencia tanto de administración de proyectos como de life coaching. Eh, eso, eso es lo que quiero compartirles muy breve. No se trata
de hablarles de mí. Ya algunos me conocen, simplemente era como una referencia para los que están aquí. Me encantaría que, igual que como me escribiste ahorita, por ejemplo, aquí algunas de dónde vienen y sus nombres, les agradecería pues que me compartan cuáles son sus expectativas al venir a la conferencia. Me ayudaría mucho para ir también desarrollando algunos de los temas durante la conferencia y pues si no cumplo alguna de las expectativas, pues las abrí aquí para poder satisfacerlas en una próxima cita que tengamos. La idea es que esto lo vamos a seguir haciendo de forma periódica y constante y estar pues compartiendo un rato y compartiendo información. Entonces te agradezco si utilizas los espacios de chat o de preguntas y me compartes pues cuáles son tus expectativas de estar hoy aquí. Por otro lado, vamos a iniciar directamente ya con el tema. Y entonces, pues les compartí que para el tema partió de dos cosas. Una vez escuché una conferencia que hablaba de la palabra imposible y mostraba un ejercicio que es el que les quiero compartir al final de la charla, con el cual vamos a poder ver cuál de esas cosas que queremos hacer son realmente imposibles o cómo podemos hacer posible lo imposible. Y a raíz de un post que leí en un día de esto recientemente que hablaba de esas cosas que hace muy poco creíamos imposibles. Y es que todos en nuestra vida en algún momento hemos soñado con ser alguien especial, con sobresalir. ¿Quién no ha fantaseado con ser el que anota un gol en un partido y le da el triunfo al equipo? ¿Quién no ha pensado en ser la persona que propuso la idea maravillosa con lo cual se solucionó un gran problema en la empresa? ¿Cuántas veces no hemos soñado incluso con ser ricos o ser exitosos o incluso quién no ha soñado con ser muy feliz en sus relaciones? Y es que pues todos siempre desde muy jóvenes tenemos grandiosos sueños y aspiraciones, pero desafortunadamente muchos de esos sueños se quedan simplemente como un sueño. Las aspiraciones que tenemos realmente fácilmente las olvidamos y las dejamos añejarse en un baúl de recuerdos. Y este triste giro de acontecimientos en nuestra vida eh, nos limita a experimentar aventuras emocionantes, reinventarnos constantemente. Y es que nos vemos atrapados generalmente en la monotonía. Lo que quiero compartirte hoy es que la vida puede ser mucho mejor que eso si tan solo aprendemos a apuntar alto y aprendemos a romper ciertas barreras y ciertas limitaciones que nos ponemos nosotros mismos. El problema más común para el establecimiento de metas es esos cuestionamientos que nos hacemos. Generalmente queremos hacer algo, queremos tener algo o lograr un objetivo y empezamos a cuestionarnos con frases como es que yo no puedo hacer eso, quizás demasiado duro, eso probablemente es imposible, la palabra que hablábamos, imposible, no, es que eso nadie puede hacer eso, y son cosas que empezamos a cuestionarnos sobre lo que realmente queríamos. Sin embargo, si todo el mundo pensara de esa manera, no habría pues grandes invenciones, ni mucho menos, ni habría grandes logros en la humanidad, porque la vida se trata básicamente, y la gente que logra grandes cosas es porque ha desafiado esas preguntas que se hacían inicialmente y dan el paso extra. Y hacia allí vamos a ir poco a poco desarrollando en esta charla. Y recuerda, siempre hay cosas, por ejemplo, de cosas cuando hablamos de limitaciones, es que hay muchas limitaciones que nosotros, eh, que están realmente en nuestra mente. Por ejemplo, algo que siempre me llama la atención y me pone a meditar es, alguna vez leí que los científicos tienen demostrado totalmente que es imposible que una abeja vuele. O sea, por su estructura, por su peso, etcétera, su estructura aerodinámica, etcétera, una abeja no puede volar, según los científicos. Lo que pasa es que a la abeja nadie le ha dicho hasta el día de hoy que no puede hacerlo y por eso sigue volando. Ese ejemplo siempre me llama la atención de cómo las limitaciones que creemos, ¿verdad? No, son a veces mentales. Y así
estamos llenos de historias eh, en la humanidad de cosas que hasta hace algún tiempo se creían imposibles y de un momento a otro alguien las hace y se convierten en cosas totalmente posibles. Por ejemplo, volar era imposible hasta que llegaron los hermanos Wright con su histórico vuelo y pues abrieron el camino a la aviación moderna. Hoy en día pues nadie se cuestiona el tema de volar. La iluminación eléctrica, esa es una cosa realmente impresionante. Siempre se habla de la perseverancia de Thomas Edison, de cuántas veces tuvo que hacer experimentar para lograr que una bombilla funcionara. Alguna gente habla de 10.000, etcétera, más de 10.000 veces, recibir todas las burlas posibles publicadas en periódicos, etcétera, de toda la gente que decía que no era posible, pero la perseverancia logró hacer que algo que era imposible fuera posible. Así como los viajes espaciales, hace menos de 100 años eso era impensable. Hasta que lanzaron, ¿se acuerdan? La primera vez que lanzaron a la perra Laika fue la primera que salió al espacio. Y más adelante, bueno, todos sabemos de la historia de Neil Armstrong cuando transmitieron en televisores blanco y negro su llegada a la luna. Pero bueno, lo que te quiero compartir y fue algo lo que me motivó a, porque quizás te estoy hablando de ejemplos muy grandes o cosas de hace mucho rato, hace mucho tiempo. Pero lo que me motivó es, como les decía, fue hace pocos días, recientemente, eh, me encontré un post en internet que hablaba de cosas que hace menos de 15 años eran literalmente imposibles. Algunas de ellas hace menos de 10 años y otras hace menos de 5. Y daban estos ejemplos y cuando te los diga vas a ver que hoy te son totalmente familiares y probablemente cotidianos y son cosas que hace tan solo 10 o 15 años eran imposibles. Te estoy hablando de Internet. Internet era una red de unos pocos. Alguna gente, o sea, era una red que se manejaba en universidades. Internet existe como desde los años 70, pero hace tan solo 10 o 15 años empezó a ser una red abierta. Hoy, ¿qué no hacemos y qué no hacemos a través de Internet? Pues hace 10, 15 años eso no era viable. El correo electrónico, yo me acuerdo cuando mi primera cuñada se fue a estudiar fuera del país, era realmente dificilísimo comunicarse con ella hasta que tuvimos correo electrónico y las cosas se hicieron facilísimas. Y así, por ejemplo, no te voy a cansar con muchos ejemplos, pero quiero decir los ejemplos que daba esta página porque son, como te decía, cosas muy cotidianas. Las memorias USB. Hoy en día en una memoria USB almacenamos o transportamos en el bolsillo de nuestra camisa más información que la que podíamos manejar en una computadora hace tan solo 10 o 15 años. Lo mismo los teléfonos inteligentes. Hoy con el teléfono inteligente podrías estar siguiendo esta conferencia. No sé si alguno lo está haciendo así. Y, y así ejemplos como el iPod, como el Skype, la cámara digital. Hace muy pocos años era imposible pensar que usted tomara una foto y la viera inmediatamente. Y los juegos, las redes sociales, o sea, eh, los libros y periódicos virtuales. Y el ejemplo de YouTube, el ejemplo de YouTube me pareció fascinante. Hace tan solo unos cuantos años el pensar que una persona pudiera este, hacer un video y que más de 1 millón o millones de gentes en el mundo lo vieran era realmente impensable. Eso era imposible. Pero con YouTube hoy en día vemos videos cómicos o videos a veces caseros hechos con prácticamente nada de presupuesto y con millones de visitas. Y te comento estos ejemplos de tecnología porque, bueno, como les decía que fue lo que me motivó a hablar de eso, es el leer ese post. A mí me encanta el tema de la tecnología, pues siempre estoy vinculado a ello, entonces se me hizo mucho el ejemplo este. Pero así realmente nos vemos y nos movemos dentro de cosas que siempre nos parecen que son imposibles hasta que las vemos o alguien las hizo posibles. Y ahora aquí lo que te quiero, voy a profundizar un poquito en esto más adelante y es el tema de que no estoy hablando exactamente de metas o sueños que estén fuera de tu realidad. Y más adelante te voy a explicar cuáles son esos sueños que podrían estar fuera de realidad. Más bien te estoy hablando de esos sueños o metas que crees que son imposibles
pero que si cambias el enfoque y los ves de otra manera, vas a poder hacerlos posibles. Porque probablemente lo que te falte hoy es preparación o entrenamiento. Y este es el punto en que quisiera profundizar un poquito. Y es que muchas cosas que hoy nos parecen imposibles es porque no nos hemos preparado para ellos. Por ejemplo, si hoy me colocaras frente a un piano, no tendría ni la menor idea de qué hacer. Me sería literalmente imposible tocar el piano o sacar una melodía del piano, porque nunca he recibido ninguna formación al respecto. Pero quizás si tomara algunas clases o alguien me enseñara, con el tiempo podría este, tocar alguna pieza para mis hijos. Y si me costara mucho, pues duraré más años, pero tomar, podré tocar alguna pieza en el piano. Y es que el mundo está lleno de personas que sueñan, ¿verdad? Que tienen sueños a veces fuera de la realidad, y de eso vamos a hablar ahora un poquito. Pero más que todo, lo que tenemos es gente que tiene sueños pero que no actúa sobre ellos. Y el resultado de lo que tenemos es sueños rotos o aspiraciones hechas trizas. Si te limitas con la duda y la autolimitación de los supuestos, esos que hablábamos ahora, pues nunca serás capaz de romper más allá de lo que tú crees posible o imposible. Si solo tienes sueños y no trabajas en tus metas, te vas a encontrar aferrado a un sueño imposible. Y ahora te quiero compartir 5 pasos que puedes utilizar para convertir tus metas imposibles en una realidad. Y es, uno, examinar. Examinar detenidamente esa meta que hoy crees imposible. El primer paso para el logro de tu meta imposible es analizarla profundamente. Es revisar qué es lo que hace que parezca imposible. ¿Es realmente imposible? ¿Estás seguro que es imposible? Ahora, cuando veas esa meta, pregúntate lo siguiente. ¿Alguna persona ha logrado esa meta? ¿Alguna persona que conozca ya ha logrado esa meta? Pues si la respuesta es sí, de inmediato vas a saber que tu meta no es imposible, porque ya otra persona lo ha logrado. Y aquí es donde te hablaba de que te quiero comentar 2 cosas que podrían hacer que una meta un sueño que tengas esté fuera de la realidad. Y por ejemplo, habrían 2 cosas que podrían hacer que esa meta esté, como te digo, fuera de la realidad. Una, que tenga limitaciones físicas. Por ejemplo, si un niño de 12 años quisiera ser presidente de los Estados Unidos, con 12 años no podría porque la ley no se lo permitía. Lo mismo en mi país, en Costa Rica. Si en Costa Rica alguien quiere ser presidente, tiene que esperar a tener más de, creo que son 35 años. Después de los 35 años, una persona puede aspirar a ser presidente. Eso es algo que te limitaría a poder cumplir una meta al día de hoy, porque tienes que esperar a tener esa edad. Ahora bien, otra limitación es el poder estar limitado por tiempo y espacio. Por ejemplo, digamos que alguien que dijera, bueno, es que yo quiero ir a Marte en un mes. De momento no existe la tecnología. O algo más simple. Por ejemplo, aquí está mi amiga Marcela, que vive como a unos 100 kilómetros de mi casa. Si yo dijera que quiero estar donde Marcela en media hora, es imposible. No hay forma en nuestro país en que yo pueda llegar en media hora de aquí hasta allá, aún ni tomando un avión, porque tendría que desplazarme hasta donde puedo tomar la avioneta, etcétera. No hay forma de espacio y tiempo para que yo pueda llegar en ese periodo tan corto. Y te doy estos ejemplos que tal vez parecen absurdos o un poco fuera de la realidad, pero es que así es lo que nos pasa a veces con metas que tenemos fuera de nuestra realidad, que piden ese tipo de limitaciones. Pero lo que han descubierto es que de la mayoría de metas que podamos tener, tan solo un 10% de ellas puede ser que tengan alguna de estas limitaciones. Todas las demás metas que tengamos probablemente son logrables y simplemente lo que requieres es pasión y determinación para llevarla a cabo. De eso vamos a hablar ahorita en el punto número 2. Y es que entonces, una vez que ya
has determinado que esa meta que tienes no era tan imposible porque otro la ha logrado, porque sabes que hay maneras de alcanzarla, es que tal vez ahorita no tienes las herramientas o lo que necesites para lograrla, pues ahora que te has dado cuenta que tu meta no es imposible, es necesario analizar cómo lograr que sea alcanzable. Y algunas de las metas pues van a ser más simples que otras. Por ejemplo, si yo quisiera aprender a pilotear un avión, es muchísimo más difícil o tiene un grado de dificultad mucho más alta que, por decir algo, si mi meta es aprender a manejar un vehículo. O sea, hay una gran distancia entre ambas cosas. Lo mismo si mi meta es bajar 10 kilos o bajar 2 kilos. Ahí tengo una diferencia bastante grande en la dificultad. Ahora bien, una vez que ya has analizado, entonces, ¿cómo puedes lograr tu meta? Y sorprendentemente, el cómo puedes lograr tu meta va a depender más de lo comprometido que estés con el lograrlo y si tiene un grado de dificultad grande o mayor, pues ahí va lo que va a determinar es si tienes la suficiente perseverancia para llegar hasta el final. Y es que para lograr concluir esa meta vas a necesitar determinación, pasión, voluntad y fuerza mental. Determinación para que pase lo que pase, vas a ir tras esa meta. Pasión, o sea, estar realmente enamorado de esa meta, realmente apasionado, sentir un deseo ardiente por lograr eso que quieres. Y lo otro, voluntad. La voluntad es algo que tenemos que desarrollar y ejercitar día a día. Y es que, por ejemplo, si queremos eh, bajar de peso o lograr desarrollar musculatura en el gimnasio, pues uno de los principales obstáculos siempre es la voluntad. Es el tener que, si me propongo ir al gimnasio a las 6 de la mañana, pues me tengo que levantar a esa hora e ir al gimnasio. Eh, y es que es fácil, porque ahí es donde todos los días empezamos a decir, bueno, mañana, no, hoy no, 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 es hacerlo aunque nos cueste, es hacerlo aunque sea difícil, hacerlo aunque no quieras. Ahí es donde hablan mucho de la disciplina es hacer las cosas aunque no queramos. Y lo otro es tener fuerza mental. La fuerza mental es porque a veces, aún teniendo la determinación, la pasión y la voluntad, las cosas no salen como queríamos, no salen en el momento justo que queríamos. Y es cuestión de tiempo, es cuestión de perseverar y seguir. Pero si no tienes y desarrollas la fuerza mental para hacer eso, pues no vas a llegar a concluir esa meta. Ahora bien, como punto número 3, es bien importante que definas los parámetros de tu meta, esa que llamábamos imposible. Por ejemplo, es definir, cuando hablo de parámetros, es saber cómo medirla, saber ¿cómo vas a saber cuando tu meta que creías imposible se ha logrado? Y esto parece simple, pero no es tan cierto que siempre sabemos qué es lo que queremos. Por ejemplo, si alguien me dijera, es que yo quiero ser un escritor de éxito. Ok, eso parece una meta pues concreta, ser un escritor de éxito, pareciera. Pero ahora bien, ¿qué significa ser un escritor de éxito? ¿O qué significa para vos ser un escritor de éxito? Puede ser que simplemente sea ser publicado, o sea, que si alguien publicó tu obra, ya vos sientas que eres un escritor de éxito. O bien puede ser que tu expectativa sea, no, para mí ser un escritor de éxito es el día que yo pueda vivir de escribir. Entonces, el definir cuál es el parámetro, cómo es que vas a medir el grado en que tu meta fue alcanzado, realmente es importante porque no solo te ayuda a tener claridad en lo que persigues, sino también que te va a ayudar a determinar los pasos que necesitas para lograr esa meta. Y es que cuando no tienes claramente definido hacia dónde vas, lo que te va a pasar es que probablemente empieces a trabajar día a día por lograr algo
sin un rumbo claro. Y entonces allí es donde puede ser que en determinado momento o no sepas cuándo detenerte o no sepas hacia dónde vas y rápidamente pues desistas de ella. Y lo otro, algo que compartíamos en una conferencia anterior, pero que es realmente importante, y es que una vez que establezcas parámetros y sepas hacia dónde vas, pues siéntete libre también de poder hacer cambios y redefinir parámetros. Eso es importante. A veces no conocemos del todo hacia dónde vamos y en la medida que vamos hacia allá, nos encontramos que es necesario hacer reajustes y podemos cambiar parámetros. Por ejemplo, el ejemplo que te hablaba de ser un escritor famoso, puede ser que digas, bueno, yo quiero ser publicado y te imaginas que que lo que quieres ser es ver tu libro publicado, pero puede ser que tengas etapas intermedias donde puedas publicar en algunos medios en internet, donde puedas publicar en revistas, puedas publicar en otros medios. Entonces eso te va a ir llevando a tener flexibilidad y a ir encontrando el camino. Como punto número 4, algo importante para analizar esas metas que creemos imposibles es buscar información. Una vez que ya sabes que no era tan imposible como pensabas y que empiezas a ver cómo lo vas a hacer y que además ahora ya empiezas a medir, o sea, así es como se ve, así es como luce esa meta que quiero, entonces empiezas a a buscar información y hoy en día prácticamente para cualquier meta que te propongas vas a ver que encuentras así, pero cientos o miles de páginas con información o fuentes de información donde puedes acceder a libros o artículos, etcétera, de cómo poder lograr o acercarte hacia esa meta que quieres. Puedes buscar apoyo en otras personas, puedes buscar apoyo en coaches, puedes ayudar, buscar miles de formas para hacer que tu meta que estás buscando pueda ser realizable. Y como te decía, buscas información. Eh, y empiezas siempre como te digo, un medio muy fácil es buscar información en internet o en libros, pero hay otro recurso que es bien importante y es, por ejemplo, que empieces a ver personas que ya lograron esa meta que vos quieres. Entonces, se acerques a ellos y les preguntes. La mayoría de las personas están totalmente dispuestas a compartirnos información de qué han hecho, de cómo lo lograron. Y si no tienes cercanía con ellas, pues escríbeles un correo, vas a ver que mucha gente te va a responder. Y si no, también pues busca artículos que ellos escribieron, vas a ver que hay mucha información de personas que lograron algo que nosotros queremos y ellos lo han compartido en otras fuentes o en otros, en blogs, en revistas, etcétera. Entonces puedes buscar información. El buscar información te va a ayudar a seguir pues una ruta que ya otros han marcado. Y como punto número 5 te quiero hablar de lo que se llama la adopción de medidas y acciones correctivas, es recibir retroalimentación. De esto hablamos bastante más en una conferencia anterior, pero hoy lo que te quiero hablar es que todos los puntos anteriores fueron de investigación, de aproximación a la meta. A partir de aquí, lo que sigue es acción. Todo es hacer que esa meta se haga, que se cumpla, que llevarla a feliz término. Pero entonces aquí es donde requieres pues estar retroalimentándote, analizando qué es lo que estás haciendo y estar tomando pues acciones correctivas que te ayuden a reenfocar cuál es el camino que llevas. Y es que aquí también lo que te hablaba al principio, puede ser que muchos de los resultados que tengas al principio no sean tan alentadores. A veces empezamos, hacemos todo lo que creemos que era correcto, este, trabajamos en la meta y resulta que no funciona. Yo no sé cuántas veces o sea, si a alguien le ha pasado que uno va al gimnasio con el deseo de bajar de peso, resulta que va un mes al gimnasio y después de un mes lo pesan y pesa más que cuando empezó. Y uno no se explique cómo, pero si estoy haciendo todo lo que tenía que hacer. Pero bueno, es muy común y tienes que esperar varios cambios en el metabolismo. Y bueno, no sé mucho de eso, pero sí sé que sí lo he experimentado. Y es que
tienes que esperar a que ciertas cosas en el cuerpo y se reorganicen en tu alimentación y muchas cosas. También vas creciendo a veces en músculo y entonces crees que el peso no sea modificado como querías, pero entonces es donde empiezas a retroalimentarte y ver qué estás haciendo bien, en qué otras cosas necesitarías corregir y sigues, perseveras en el tema y vas a lograr las cosas en un futuro cercano. Y aquí, este, cuando sientas esos fallos y cuando intentes las cosas y tengas no's o tengas eh, fracasos en medio del camino, siempre busca información y vas a ver que hay cientos de ejemplos que te dicen de cómo para las grandes personas que han tenido grandes éxitos, el camino no ha sido simple. Siempre han recibido un montón de fracasos. A mí siempre me hace, eh, me recuerda la historia, por ejemplo, esa que te hablaba de Tomás Alva Edison, su historia de la bombilla, pero igual, por ejemplo, en días recientes leía de uno de los estudios de grabación más famosos del mundo, que cuando escuchó por primera vez a los Beatles, simplemente les tiraron la puerta en la cara y les dijeron, no, ustedes nunca van a lograr un éxito, la forma en que tocan la guitarra, a nadie le va a gustar, ese ritmo que ustedes tienen no va a funcionar, y les tiraron la puerta en la cara. Y así, por ejemplo, otra historia que siempre me parece apasionante es la historia del coronel Sanders, que con más de 60 y algo de años, no me acuerdo exactamente su edad, decidió proponer que le compraran su receta de los hoy famosos Kentucky Fried Chicken. Y dicen que recibió alrededor de 109, no, perdón, de 1009 rechazos. O sea, 1009 veces la gente le dijo que su receta no servía, que jamás la gente de los Estados Unidos iba a comer el pollo de esa forma. Y bueno, hoy en día vemos la franquicia por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ejemplos siempre, y así vas a ver, si buscas, ya no, ni siquiera fuera de eso, si no buscas en tu propia historia, en tu propia vida, vas a ver cómo muchas cosas que hoy has logrado, recibiste muchos no, muchos fracasos en el camino. Pero ahí es donde necesitas otra vez lo que hablábamos de la determinación. Entonces, ahora cada vez que recibas un no, míralo como una oportunidad de tomar acciones correctivas, que es lo que te hablaba aquí de retroalimentación. No te funcionó, analízalo, reenfoca y decide, sigue con el proceso. Ahora, al principio de la charla te hablé de que te iba a compartir un ejercicio. Y este ejercicio, como te decía, lo aprendí hace algún tiempo de un coach y la verdad, pues a mí me fue de gran utilidad y espero que así lo sea para ti. Es un ejercicio bastante sencillo, simplemente lo que requiere es que saques un tiempito para hacerlo, que te lo voy a facilitar enormemente porque hasta te voy a dar las hojas para que simplemente las descargues y empieces a llenar las hojas y puedas empezar a hacerlo prácticamente hoy mismo. Y es que te voy a compartir 3 hojas. Entonces, en la primera hoja, lo que vas a escribir son las cosas que soy capaz de lograr hoy. O sea, por ejemplo, vas a escribir metas que tengas, que no te falta hoy nada para poderlas hacer. Simplemente te falta tomar acción, decidirte a hacerlo y empezar. Por ejemplo, vamos a decir que quieres leer un libro y tienes el libro allí a mano, pues no te falta nada. Es una meta que puedes poner en esa primera hoja donde dices, son cosas que puedo y que soy capaz de lograr hoy. Ahora te voy a dar un ejemplo completo, digamos, pero voy a irte paso a paso. Eh, ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, si dices, bueno, es que mi meta es empezar a caminar todos los días 1 hora. Eh, Probablemente no te falte nada para ello. Simplemente es que empieces. Entonces esa meta la vas a anotar en esa primera hoja. En una segunda hoja, lo que vas a anotar son las cosas que podrías ser capaz de hacer. Entonces son cosas que puedes ser capaz de hacer, pero que al día de hoy te falta algo. A ver si me explico. Por ejemplo, eh,
Otra vez, la meta del libro. Bueno, es que quiero leer tal libro, pero no tengo el libro. Entonces, bueno, digamos que esa es una meta que puedes escribir en esa segunda hoja. O incluso cosas que te falte algo más. Por ejemplo, que me digas, es que yo quiero este, aprender un segundo idioma, pero bueno, en este momento no tienes el dinero, entonces en la primera, si puedes anotar, empezar a ahorrar para lograr la segunda meta. Entonces, lo importante es aquí que analices qué son cosas que hoy podrías ser capaz de hacer. O sea, que lo que te falta es un algo, te falta un completar algo y logras esa segunda meta. Y en una tercera hoja, lo que vas a escribir es cosas que hoy son imposibles que pueda hacer. Por ejemplo, que yo te diga el ejemplo que te di anteriormente, tocar una canción completa en un piano. O sea, para mí eso es algo imposible, no puedo. O que te diga eh, conversar con alguien en alemán, no puedo del todo porque es imposible. O sea, no tengo la preparación ni las herramientas, ni mucho menos para hacerlo. Entonces, esas son metas que tengo, que quiero hacer, que quiero lograr, pero que son imposibles realmente al día de hoy. O que quiero tener una casa de tantos, en tal y tal lugar. Probablemente al día de hoy es imposible, porque no tengo el dinero o no tengo lo que requiera para poder tener esa casa que quiero. Pero la vas a anotar en esa tercera lista. Una vez que termines esas tres listas, vas a, entonces, como te repito, vamos a hacer uno, las cosas que hoy soy capaz de lograr. En la segunda, las cosas que podría ser capaz de lograr. Y en la tercera, las cosas que hoy son imposibles que pueda hacer. Ahora aquí es donde empieza el ejercicio en práctica. Y es que una vez que completes tu lista, te vas a enfocar en completar las metas de tu primera hoja. ¿Ok? Vas a empezar a completarlas y a ponerles un check. Una vez que la completas, vas a ponerle el check a esa meta, porque esas metas dependen única y exclusivamente de tu voluntad, de tu determinación, como hablaba anteriormente, y de que tomes la acción para hacerlo. Entonces, las vas a ir marcando una a una a medida que las vayas logrando. Una vez que vas logrando esas metas, vas a empezar a ir viendo cuáles de las metas de la segunda hoja las vas a pasar a la primera. Y entonces ahí vas a empezar a ver cómo cosas que antes eran muy difíciles se van logrando, se van haciendo cada vez más simples y vas logrando completarlas. Y así vas a ir sucesivamente hasta ir pasando metas de tu tercera hoja a la segunda y de la segunda van a ir algún momento llegando a la primera. No sé, vamos, te voy a poner un ejemplo concreto. Vamos a decir que mi meta imposible en este momento es tocar guitarra para mi familia, compartir con ellos un rato y tocar la guitarra. No sé tocar guitarra, ni siquiera tengo guitarra. Entonces, voy a poner en la tercera hoja como meta que hoy es imposible tocar guitarra para otros. Entonces, en la segunda hoja lo que voy a poner es probablemente tomar clases de guitarra, porque no las he tomado. Y en la primera hoja probablemente mi meta concreta que sí podría lograr el día de hoy es uno, o comprar una guitarra o conseguir una. Entonces, esa meta depende exclusivamente de mí. No necesito de nadie más ni de nada. Necesito simplemente adquirir la guitarra. La tendría en la primera hoja. Una vez que la logré, la meta que tenía en la segunda hoja, que era emprender clases de guitarra, la voy a pasar a la primera hoja y entonces tomo acción, busco dónde, sigo los pasos que te hablé anteriormente, busco a dónde, cómo y empiezo las clases de guitarra. Entonces, ya la tercera meta, que era prácticamente imposible, que era que pudiera tocar guitarra para otros, la voy a pasar a la segunda hoja, porque ya estoy en camino a poder completar esa meta. Y ahora en la tercera hoja yo podría plantearme una meta más avanzada sobre el mismo tema, que podría ser decir, mi próxima meta es ser parte de una banda. Al día de hoy es totalmente imposible porque ni siquiera sé tocar guitarra, pero una vez que he seguido esa estructura de pasos, la meta de ser parte de una banda
es imposible en el momento, pero es visualmente posible por el proceso que llevo. Y así sucesivamente. Incluso podría ser una vez que ya tu meta de poder compartir un rato de tocando guitarra con tu familia está en la primera hoja porque ya completaste los pasos anteriores, probablemente en la tercera hoja estés poniendo grabar un disco y ya va a ser bastante viable porque en la segunda hoja ya es lo que tienes es ser parte de una banda y entonces ahí vas a ir sucesivamente en escala logrando cosas que realmente creías imposibles. No sé si el ejemplo te es claro. Ahora me gustaría que si tienes alguna consulta al respecto me lo consultes. Y lo importante de esta técnica, ¿verdad? Es que utilices tu imaginación, que no te limites, que empieces a trabajar en esa tercera hoja y pongas allí todas esas metas, esos sueños que hoy crees imposibles. Por eso te he hablado mucho de lo que crees imposible. Empieces a estructurar allí, deja volar tu imaginación, no te limites, porque ves que realmente si sigues un proceso vas a ir logrando desplazar esas metas de una hoja a otra. ¿Y qué es lo que se requiere? Pues como siempre, poner acción, este, trabajar por esas metas que te propones. Y recuerda siempre, a mí, eso es algo que a mí me resuena mucho, y es lo que te comparten siempre en los gimnasios, y vas a ver que en todos los gimnasios siempre tienen en grande el no, no, no pain, no gain, o sin dolor no hay ganancia, es que siempre vas a tener que hacer algo, tienes que desafiar esas condiciones limitantes, esas limitaciones que te autopones y tener la fuerza de voluntad para ir tras esas cosas que quieres. Ahora, creo que hay algunas preguntas, déjame ver. Ajá. Bueno, Miguel nos fue recopilando información durante el momento. Ok, dice algunas. Ok, aquí algunas personas me comentaron cuáles eran sus expectativas al llegar y dice, por ejemplo, precisamente el ejemplo que me dice Rebeca, y es que me dice que algunas de las metas que se está trazando actualmente considera que son bastante grandes. Y creo que era el punto precisamente que te comentaba ahorita al final. Exacto, precisamente así tienen que ser nuestras metas tienen que ser realmente grandes, porque lo que nos separa de ellas es el proceso que tenemos que llevar a cabo para llegar hacia esas metas. No sé si a lo largo de lo que he hablado te responde un poco esa expectativa que tenías. Y también eso que me dices de que cuando uno comenta las metas con otras personas, eh, siempre pues te dicen que lo que estás tratando de hacer es imposible, que estás loco, que cómo se te ocurre. Y aquí hay una cosa que siempre me llamó mucho la atención. Creo que lo hablé en otra conferencia, pero creo que puede venir al caso por esto que nos decía Rebeca, y es que si a lo largo de investigar mucho el tema este de las metas, realmente me apasiona ese tema, me encontré dos informaciones encontradas, gente que te dice que es bueno que compartas tus metas con otras personas, porque es como establecer un compromiso de lo que quieres lograr, pero algunas otras personas te dicen que nunca le digas tus metas a nadie, que es mejor que te las guardes para vos porque cuando empieces a compartirlas con otras lo que te van a decir es precisamente que lo que quieres hacer no es viable. Y entonces a mí siempre me quedó esa duda de a quién le hago caso. ¿Será que tengo que comentar las metas o no tengo que hacerlo? Hasta que un día en una conferencia, y la verdad no me acuerdo dónde fue que lo leí o lo aprendí,
pero me resonó enormemente y es que uno tiene que compartir las metas o esas expectativas con gente, como te mencionaba aquí anteriormente, con gente que ya lo haya hecho, con gente que esté en tu misma sintonía o que esté en procura de tu éxito. Por ejemplo, si vos compartes tus metas con un coach, tu coach te va a decir que es posible y te va a decir si estás, si tenés que reenfocar algo o tenés que ajustar algo. Te va a ayudar a hacer ese enfoque. Pero igual, si yo comparto mi meta con alguien que ya la logró, esa persona no me va a decir que es imposible porque ya ella lo hizo. Pero si yo le comparto la meta que yo quiero a un familiar que probablemente tiene menores expectativas y tiene una situación más complicada que la mía, te va a decir que es realmente imposible. Entonces ahí es donde uno tiene como que tener cuidado con quién comparte esas metas. Ok, eh, Miguel nos comparte varias cosas, fue recopilando algunos de los puntos. Ok, excelente. Bueno, Gladys dice que le gustó el ejercicio. Como dice Gladys, exactamente, empezamos a convertir los imposibles en posibles. Ah, ok, Rebeca, ya creo que te contesté, si te quedó claro. Eh, Me dices exactamente eso que hablabas de compartir o no nuestros sueños. Ahí ya Rebeca me dice que sí le quedó clara. Exacto, exacto, Rebeca, es buscar a la gente que tenga una frecuencia o una vibración similar a la que estamos, a la que tenemos. Excelente. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Mm, Marisa, no sé si viste alguna pregunta que dejara de responder o puedes intervenir cuando gustes. No sé si dejé algo por allí. Ok, vamos a ver un segundo, creo que por aquí me encontré algo. Ok, eh, antes de que les dije que les iba a compartir unas hojas donde está el ejercicio en este link que fue uno de los links que les compartí y se los voy a poner aquí en el chat. Un segundito. Ok, creo que espero que les haya llegado el link. Me confirman si les llegó a través del chat. Allí pueden encontrar en esa página, van a encontrar un icono de un documento donde pueden descargar las hojas para hacer el ejercicio. Como les digo, lo mejor de estas cosas es pues tomar acción. Generalmente a veces uno saca el rato, asiste a conferencias, ve las cosas, te dicen qué hacer y lo que falta a veces es, como siempre, tomar acción. Entonces, yo te recomiendo que ojalá hoy mismo puedas acceder a la página y descargar el documento. Si tuvieras algún problema o alguna cosa, me escribes, pero creo que no, allí está. Eh, y si no hay ninguna otra pregunta, ok, me dice, ok, dice, nos comparte Miguel Hola Herrera. Luis, Ajá, dime. hola, no, que hay hola a todos, hay una pregunta de Gladys que me parece interesante responder
y es cuando depende exclusivamente del dinero el hecho de cumplir una meta. Ujú. Eh, Desde mi punto de vista, siempre hay formas de solucionarlo. Lo que podemos reenfocarnos es en maneras de obtener ese dinero para lograr nuestra meta, que puede ser a través de un crédito, de un préstamo, asociarnos con alguien, buscar un inversionista. Siempre hay oportunidades para pequeños emprendedores. Es solo cuestión de buscarle la vuelta, desde lo que yo pienso. Claro, exacto, y buenísima la pregunta, porque sí, eso pasa mucho, ¿verdad? Que muchas de las metas que tenemos nos las pensamos imposibles porque no tenemos el dinero al día de hoy para lograrlas. Pero entonces es otra vez, es buscar qué puedes hacer en la primera hoja, como te mencionaba, qué sí estaría al alcance tuyo. Por ejemplo, puede ser como todos estos ejemplos que vos nos dices, también puede ser que sea un tema de ahorrar dinero, puede ser que tampoco tenga el dinero para ahorrarlo, entonces que empieza a investigar cómo puedo obtener más dinero. Y es que una vez que planteamos la meta, es algo bien interesante y eso uno lo descubre a en medida que lo practica. Y creo que una próxima conferencia que quiero trabajar es el tema de cómo ser un logrador. Esa palabra me gustó mucho. Se la escuché en algún momento a un coach que hablaba de cómo convertirte en un logrador de metas. Y es que entonces empezás a hacer lo que esté en tus manos para ir tras esa meta que quieres. Si tu limitación es dinero, pues defines exactamente qué es lo que quieres, pero tienes clarísimamente lo que tienes en mente y precisamente creo que aquí es muy bien importante algo que nos destacaba Miguel Herrera aquí nos compartió algo que dice que Edgar Allan Poe escribió toda obra de arte debe comenzar por el final. Para mí es una hermosa versión de ver la meta cumplida. Y exacto, es tener la visión de esa meta que queremos y empezar a ver qué de lo que podemos hacer hoy sí podría acercarme. Entonces en la primera hoja voy a escribir lo que sí podría hacer. Probablemente hoy no tenga los $1,000 o los $10,000 que necesite para completar esa meta, pero resulta que hoy sí podría tener 10 o 20 o conseguir un trabajo extra o trabajar unas horas extras para lograr $100. Entonces allí es donde empiezas a concentrarte y a enfocarte en la meta, porque si no, lo que vas a seguir es teniendo un sueño sin acción y al final eso puede terminar, como hablábamos al principio, en un sueño roto, ¿verdad? O en una mera ilusión. Espero haber respondido un poco a la pregunta, Gladys, si no cualquier cosa, con gusto. Aquí, como les decía, una vez más, entonces lo que quisiera es que nos quedemos ahora, quisiera que te replantearas un poco después de lo que hemos hablado, en cómo ves ahora la palabra imposible. Si, ¿qué de muchas de las cosas que tenías en mente que te parecían imposibles, ahora cómo las ves? Y entonces, bueno, te recomiendo, como te digo, que hagas el ejercicio y pues cualquier duda, cualquier cosa, pues me puedes contactar a través del correo electrónico y también me encantaría si después en este mismo link a donde puse hoy la hoja de descarga, probablemente ponga la grabación de esta conferencia de hoy. Si quieres volver a ver algo o quieres compartirla con otra persona, pues allí va a estar pues, probablemente de aquí a mañana que se termine de procesar el video y allí vas a tener la hoja para descargar y pues me encantaría que me dejes algún comentario y me comentes cómo te fue con el ejercicio. Aquí me saluda Ima. Saludos Ima, qué bueno que llegaste. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta, ¿verdad, Marisa? No, no, me parece que están todas respondidas. Ok, Gracias entonces, por tu respuesta, Gladys. ok. Entonces creo que estaríamos cerrando por hoy.
Una vez más, les agradezco pues el haber sacado este tiempo para estar aquí. Te reconozco además por ser una persona que se compromete con lo que está buscando y cómo lograr esas metas. Eh, una vez más, te reitero mi disposición a recibir cualquier retroalimentación de tu parte y espero pues recibir tus comentarios o cualquier duda que tengas, pues que me escribas al correo. Si no hay nada más por el momento, pues me despido y una vez más, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres.